Bienvenidos de nuevo a su canal favorito para descubrir joyas ocultas y los estrenos más calientes del mundo del entretenimiento. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. ¿Listos para sumergirnos en un mar de drama, romance, intriga y paisajes de ensueño? Porque hoy vamos a hablar de algo que sé que les encanta, series turcas. Prepárense porque hoy no les traigo una lista cualquiera. No, señor. Les traigo 12 series turcas nuevas que te harán adicto, pero adicto. De esas que te clavas y no puedes parar de ver hasta las 3 de la mañana. De esas que te hacen suspirar, reír, llorar y hasta querer aprender turco. De esas que te hacen discutir con tu almohada sobre los personajes y sus decisiones. Así que si estás buscando tu próxima obsesión televisiva, has llegado al lugar correcto. Pero antes de que empecemos, quiero pedirte un pequeño favor. Si te gusta el contenido de este canal, si te emocionas con mis recomendaciones, si te sientes parte de esta comunidad seriéfila, suscríbete. Es la mejor forma de apoyarme y de asegurarte de no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Además, tengo preparadas muchísimas sorpresas para los suscriptores, sorteos exclusivos, contenido detrás de cámaras y hasta la posibilidad de que elijan el tema de mi próximo vídeo. Así que no te lo pierdas. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Que la emoción seriéfila nos invada. La primera serie en nuestra lista es redoble de tambores que resuena hasta en Capadocia Omer Esta serie es un remake de una producción israelí muy exitosa, Stisel, y déjenme decirles, la adaptación turca está a la altura y, en mi humilde opinión, le añade un toque especial que la hace aún más cautivadora. Omer nos cuenta la historia de un joven y carismático imán que vive una vida tranquila y dedicada a su comunidad en un barrio tradicional de Estambul. Es un hombre de fe, respetado y querido por todos. Pero su mundo, regido por las estrictas normas de la religión y la tradición, se pone patas arriba cuando conoce a Gamze, una mujer divorciada y con un hijo, que regresa al barrio después de muchos años, buscando un nuevo comienzo lejos de los errores del pasado. La conexión entre ellos es instantánea e innegable, como un rayo que ilumina la oscuridad. Pero su amor se enfrenta a muchísimos obstáculos, principalmente por las diferencias culturales y religiosas que los separan como si fueran dos mundos distintos. Imaginen los debates familiares intensos, los dilemas morales que los consumen por dentro, la presión de la comunidad y un romance prohibido que te robará el aliento con cada mirada, cada palabra susurrada a escondidas. Los actores son increíbles, logran transmitir la complejidad de sus personajes con una naturalidad asombrosa. La banda sonora es preciosa, te transporta a ese ambiente tradicional y te hace sentir cada emoción en carne propia. Y la historia es súper adictiva, cada episodio te deja con ganas de más. Definitivamente una de mis favoritas. Les aseguro que se enamorarán de la pureza de Omer y de la fuerza de Gamze. La siguiente en la lista, y esta es para los amantes del drama, la acción y la intriga que te mantienen al borde del asiento, es Gadar. Imaginen a un soldado que regresa a casa después de una larga y dura misión, un infierno que lo ha marcado para siempre. Imaginen que encuentra su barrio completamente cambiado, un lugar que ya no reconoce, su familia desestructurada, rota por la ausencia y la desesperación, y su antigua novia, el amor de su vida, comprometida con otro hombre, construyendo una vida que ya no lo incluye. Pues esa es la historia de Levent, el protagonista de Gadar. Desilusionado, herido y sin rumbo, Levent se ve envuelto en el oscuro mundo del crimen organizado, donde la violencia es la única ley y la lealtad es un lujo que no se puede permitir. Poco a poco se convierte en un sicario despiadado, un hombre frío y calculador que ejecuta órdenes sin dudar. Pero en el fondo, muy en el fondo, Levent sigue siendo un hombre bueno, un hombre que anhela la paz, un hombre que lucha por proteger a los suyos, a los pocos que le quedan, y por encontrar su lugar en un mundo que le ha dado la espalda. La serie tiene unas escenas de acción impresionantes, coreografías de lucha espectaculares que te dejarán sin aliento. La trama es súper enganchante, llena de giros inesperados y traiciones que te harán dudar de todos. Y los personajes están muy bien construidos, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. Si te gustan las series con mucha adrenalina, con un protagonista atormentado que busca redención y con una historia que te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, esta es para ti. Les advierto, no podrán despegarse de la pantalla.
Ahora, cambiamos un poco de registro, bajamos un poco las revoluciones y nos vamos a una serie con un toque más ligero, fresco y romántico, *****, Kendidusen Alamaz *****. Esta serie es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas, suspirar de amor y recordar que la vida puede ser divertida a pesar de los obstáculos. Nos cuenta la historia de Alice, una joven mimada, consentida y caprichosa, una niña rica que siempre ha tenido todo lo que ha querido al alcance de su mano. Pero, después de la muerte repentina de su padre, su mundo perfecto se desmorona. Se ve obligada a madurar de golpe, a enfrentarse a la realidad y a tomar las riendas de su vida, por primera vez en su existencia. Para ello, impulsada por el miedo y la inseguridad, decide casarse con un hombre al que no ama, un pretendiente adinerado que le ofrece seguridad y estabilidad, solo para asegurar su futuro y mantener su estilo de vida. Pero como suele suceder en las comedias románticas que tanto nos gustan, el destino, ese travieso Cupido que siempre tiene unas bajo la manga, tiene otros planes para ella. Alice conoce a Serkan, un joven humilde, trabajador y con un gran corazón, un chico que no tiene nada que ver con su mundo de lujos y apariencias, pero que le mostrará el verdadero significado del amor, la amistad y la felicidad. La serie es súper divertida, los protagonistas tienen una química increíble, esas miradas que lo dicen todo, esos roces accidentales que encienden la chispa. La historia es muy entretenida, llena de situaciones cómicas, enredos amorosos y personajes secundarios que te robarán el corazón. Perfecta para desconectar del estrés diario y pasar un buen rato. Es como un abrazo cálido en un día frío. La cuarta serie que les recomiendo es ****Yavani****. Esta serie nos presenta a Yaman, un joven que fue secuestrado cuando era niño, arrebatado de los brazos de su familia adinerada y obligado a crecer en las calles, aprendiendo a sobrevivir en un mundo cruel y despiadado. Años después, cuando ya nadie esperaba encontrarlo, es encontrado por casualidad y regresado a su adinerada familia biológica, quienes lo reciben con los brazos abiertos, aunque con ciertas reservas. Yaman debe adaptarse a una vida completamente diferente, llena de lujos y comodidades que nunca imaginó, pero también de secretos oscuros, rivalidades familiares y resentimientos ocultos que amenazan con destruirlo. La serie explora temas profundos y relevantes como la identidad, la clase social, el trauma infantil y la búsqueda de pertenencia. Lo hace de una manera muy inteligente y conmovedora, sin caer en clichés ni sentimentalismos baratos. El protagonista es muy carismático, transmite la vulnerabilidad y la fuerza de Yaman de una forma que te llega al alma. La historia te atrapa desde el primer momento, te hace reflexionar sobre las diferencias sociales y la importancia de la familia. Prepárense para un torbellino de emociones. Les aseguro que no podrán evitar empatizar con Yaman y con su lucha por encontrar su lugar en el mundo. Si son fanáticos de las series históricas, de esas que te transportan a otra época y te sumergen en culturas fascinantes, entonces no se pueden perder ****Udutsuz Sebda ****. Ambientada en la región del Mar Negro en Turquía, un lugar de belleza agreste y tradiciones ancestrales, esta serie nos transporta a un mundo de venganzas familiares que se arrastran durante generaciones, amores imposibles que desafían las convenciones sociales y una lucha por el poder que no conoce límites. La historia se centra en Halil Ibrahim, un joven que busca vengar la muerte de su padre, asesinado a sangre fría por una familia rival, una vendetta que ha marcado su vida desde la infancia. En medio de esta guerra familiar que parece no tener fin, Halil Ibrahim conoce a Zeynep, una joven hermosa, inteligente y valiente que pertenece a la familia enemiga, una mujer que desafía las normas y sueña con un futuro diferente. A pesar de las circunstancias que los separan, del odio y el rencor que los rodean, Halil Ibrahim y Zeynep se enamoran profundamente, un amor prohibido que florece en medio del caos y la destrucción, lo que complica aún más la situación y desata una serie de consecuencias impredecibles. La serie tiene unos paisajes espectaculares, la belleza salvaje del Mar Negro te dejará sin aliento. La banda sonora es preciosa, melodías tradicionales que te transportan a ese mundo de tradiciones y leyendas. Y la historia es muy apasionante, llena de drama, romance y acción. Un verdadero festín para los sentidos. Es como leer un libro de aventuras con imágenes impresionantes. La siguiente serie es ****Vermemsen y Eyere ****. Esta serie nos lleva de nuevo a la costa del Mar Negro, un lugar mágico lleno de encanto y misterio, y nos presenta a Celis, una joven independiente, fuerte y luchadora que sueña con convertirse en una arquitecta exitosa, diseñar edificios que cambien el mundo y dejar su huella en la historia.
Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando conoce a Mehmet, un hombre guapo, carismático y con una sonrisa que ilumina todo a su alrededor, que se enamora perdidamente de ella a primera vista. Celis y Mehmet se enfrentarán a numerosos desafíos que pondrán a prueba su amor, incluyendo la oposición de sus familias, que tienen sus propias agendas y secretos ocultos, y los fantasmas del pasado que resurgen para atormentarlos. La serie es una mezcla perfecta de romance, drama y comedia, con unos personajes entrañables que te robarán el corazón y unos paisajes impresionantes que te harán soñar con viajar al Mar Negro. Prepárense para enamorarse de la belleza de la naturaleza y de la magia del amor. Es como una postal de un lugar paradisíaco. Ahora, vamos con una serie que te hará pensar y reflexionar sobre la vida, sobre los prejuicios, la discriminación y la búsqueda de una segunda oportunidad, **Farah**. Esta serie nos cuenta la historia de Farah, una joven iraní que huye a Estambul para escapar de la guerra, dejando atrás su hogar, su familia y sus sueños. Para sobrevivir en un país que no es el suyo, Farah trabaja como limpiadora en un club nocturno, un lugar lleno de peligros y tentaciones donde se siente invisible y vulnerable. Un día, por pura casualidad, Farah presencia un asesinato y se ve involucrada en una investigación policial que la pondrá en el punto de mira de la mafia y la obligará a tomar decisiones difíciles para proteger a su hijo. La serie es un thriller emocionante que explora temas como la inmigración, la justicia, la supervivencia y la maternidad. Demet Özdemir, la protagonista, hace una interpretación magistral, te transmite el dolor, el miedo y la esperanza de Farah de una forma que te conmueve profundamente. Una serie que te dejará sin aliento. Es como un puñetazo en el estómago que te hace despertar. La octava serie que les recomiendo es **Atescular**. Esta serie es una historia conmovedora y desgarradora sobre un grupo de niños abandonados que crecen en las calles de Estambul, sobreviviendo como pueden, robando para comer y durmiendo bajo puentes. Abandonados por sus familias, por la sociedad y por el destino, los niños se apoyan mutuamente, se protegen y forman una familia improvisada, un lazo indestructible que los une en medio de la adversidad. Juntos enfrentarán numerosos desafíos, incluyendo la pobreza extrema, la violencia callejera, la explotación infantil y la discriminación constante. La serie es un canto a la amistad, la esperanza y la resiliencia, una historia que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre la importancia de la empatía y la solidaridad. Prepárense para llorar a mares. Es como un espejo que refleja la dura realidad de la vida. Si te gustan las historias de amor complicadas, llenas de secretos oscuros, mentiras piadosas y traiciones imperdonables, entonces no te puedes perder **Tas, Cat, Macas, Eflatunask**. Esta serie nos presenta a Harun, un abogado brillante y exitoso que sufre de sinestesia, una condición neurológica poco común que le permite asociar los colores con las emociones, percibir el mundo de una manera diferente y experimentar sensaciones únicas. Harun conoce a Eyleb, una joven misteriosa y enigmática que despierta en él sentimientos que nunca antes había experimentado, una conexión inexplicable que lo atrae como un imán. Juntos, Harun y Eyleb se verán envueltos en una red de intrigas, complots y secretos que pondrá a prueba su amor y los obligará a enfrentarse a sus propios demonios. La serie es un thriller psicológico con toques románticos que te mantendrá pegado a la pantalla, tratando de descifrar los misterios que rodean a Eyleb y a su pasado. Es como un rompecabezas que te invita a resolver. Ahora, vamos con una serie que te hará reír a carcajadas y te mostrará el lado más divertido y absurdo de la vida. **Kirli Sepeti**. Esta serie es una comedia dramática que sigue la vida de un grupo de empleadas domésticas que trabajan en un barrio rico de Estambul, limpiando casas lujosas y atendiendo a familias adineradas que a menudo las tratan con desprecio y condescendencia. Las mujeres enfrentan numerosos desafíos en su día a día, incluyendo la explotación laboral, el acoso sexual, la discriminación racial y los problemas personales que las atormentan en silencio. A pesar de las dificultades, las mujeres se apoyan mutuamente, comparten sus penas y encuentran la alegría en la amistad, el humor y la solidaridad. La serie es una crítica social mordaz con un toque de comedia que te hará reflexionar y reír al mismo tiempo, una mirada honesta y sin tapujos a las desigualdades sociales y a la lucha por la dignidad. Es como un espejo que refleja la realidad con una sonrisa. La penúltima serie en nuestra lista es **Sahane Hayatm**. Esta serie es una historia de venganza, ambición y redención que te mantendrá en vilo desde el principio hasta el final.
Şebnem, una mujer que creció en la pobreza, rodeada de carencias y sufrimientos, logra ascender socialmente gracias a su belleza deslumbrante, su astucia sin límites y su determinación inquebrantable. Sin embargo, su pasado oscuro y tormentoso regresa para atormentarla, amenazando con destruir todo lo que ha construido y obligándola a enfrentarse a sus fantasmas, a sus errores y a las decisiones que marcaron su vida para siempre. La serie es un drama emocionante que explora temas como la ambición desmedida, la clase social, el poder corrupto, el perdón y la búsqueda de la felicidad. Es como una montaña rusa llena de emociones fuertes. Y finalmente la última serie en nuestra lista, pero no por ello menos importante, es *** Benbuzi Ana Esmazam ***. Esta serie es un drama de acción trepidante que nos cuenta la historia de Cezayir Türk, un hombre que debe fingir su propia muerte para proteger a su familia de una poderosa organización criminal que lo persigue sin descanso. Años después, Cezayir regresa a Estambul, dispuesto a vengar la muerte de su hermano, asesinado por la mafia, y a luchar contra la injusticia, defendiendo a los inocentes y castigando a los culpables. La serie es un thriller emocionante con escenas de acción espectaculares, coreografías de lucha impresionantes, efectos especiales de última generación y una trama muy intrigante que te mantendrá al borde del asiento en cada episodio. Perfecta para los amantes de la adrenalina y de las historias de héroes que luchan contra el mal. Es como una película de acción que no te puedes perder. Y ahí lo tienen. 12 series turcas nuevas que te harán adicto, que te robarán el sueño y te harán suspirar. Espero que hayan tomado nota, que hayan anotado sus favoritas y que estén listos para sumergirse en el maravilloso mundo de las series turcas. Para resumir un poco, hoy les presenté una variedad de series turcas nuevas que abarcan diferentes géneros, desde dramas románticos que te tocarán el corazón hasta thrillers de acción que te harán vibrar de emoción, pasando por comedias con crítica social que te harán reflexionar y reír al mismo tiempo. Les recomendé Ömer Gadar, Kendidusen Alamaz, Yabani, Udutsuz Sebda, Vermem Senieyere, Anfara, Atescular, Tas, Kat, Makas, Eflatunask, Kirli Sepeti, Sahane Ayatm y Benbuzi Ana Esmazam. Espero de corazón que encuentren alguna que les encante, que les haga vibrar y que les acompañe en esos momentos de relax que tanto necesitamos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que les haya sido útil para encontrar su próxima serie favorita. Ahora me encantaría saber cuál de estas series les llama más la atención, cuál les ha despertado la curiosidad y cuál creen que van a disfrutar más. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme cuál van a empezar a ver primero. También me gustaría saber si tienen alguna otra serie turca que me recomienden, alguna joya oculta que quieran compartir con esta comunidad seriéfila. Me encanta descubrir nuevas series, nuevas historias y nuevos mundos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si se divirtieron conmigo y si encontraron alguna serie que les interese, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, con sus compañeros de trabajo y con todos aquellos que aman las series turcas tanto como nosotros. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, que vienen cargados de sorpresas, recomendaciones y mucho más. Tengo muchísimas ideas en mente y estoy deseando compartirlas con ustedes. Hasta la próxima, seriéfilos. Que tengan un maratón de series increíble, que disfruten de cada episodio y que se dejen llevar por la magia de las historias. Nos vemos pronto. Adiós.